Reconocemos que como indicadores de salud de un niño, el crecimiento es un factor crucial. Los otros serían el desarrollo y el estado nutricio, pero el crecimiento toma un papel primordial en saber si el niño está sano o no sano. Un niño que no es sano, obviamente no crece. Los principales indicadores entonces son crecimiento y desarrollo. Sabemos que el desarrollo pues, es la adquisición de nuevas funciones y el crecimiento es un proceso continuo, complejo, dinámico y está determinado por muchos factores, tanto genéticos como el estado de nutrición, factores ambientales, y se encuentra regulado tanto por hormonas como por factores de crecimiento. Entonces es un proceso, como ustedes se dan cuenta, en realidad con mucha complejidad, que se requiere que todo funcione adecuadamente para que se lleve a cabo en una buena forma, ¿no? Los elementos necesarios para que con nosotros como pediatras evaluemos el crecimiento son los siguientes. El canal de crecimiento, o lo que llamamos también percentil o centil o porcentil, que es el nombre legítimo, porcentil de crecimiento. La velocidad de crecimiento es otro de los elementos necesarios para evaluarlo. Las proporciones corporales, la edad ósea, la carga genética, estimada principalmente por la talla diana o la talla probable parental o la talla objetivo que nosotros le llamamos. Iremos definiendo estos elementos necesarios. Dentro de la talla, bueno, la antropometría, como pediatras sabemos que es básico el hacerlo en forma adecuada y que en todas nuestras consultas, sea el niño que venga por faringitis, por diarrea o simplemente por lo que venga, tenemos que medirlos y tenemos que pesarlos en forma adecuada con los instrumentos específicos, los estadímetros que estén autorizados, que estén bien checados, que nos proporcionan una talla correcta. Tanto el infantómetro como el estadímetro para el paciente de pie, ya saben, menores de 2 años, el infantómetro de plano y el mayor es estadímetro de pie. También es importante medir las proporciones corporales. Muchas veces podemos darnos cuenta de alguna displasia ósea, aunque sea muy leve, con medir estas proporciones corporales, no solamente segmento superior e inferior, también la brazada. Estos son los segmentos. Bueno, esto ustedes ya todos lo saben, cómo se debe medir segmento superior. Más bien el segmento inferior es el que medimos tomando una línea de la sínfisis de pubis hacia abajo, restamos la talla y eso sería nuestro segmento superior. Sabemos que la relación de segmentos varía dependiendo de la etapa pediátrica, en el recién nacido, a los 3 años o después de los 7 años, en donde más o menos ya la relación es de 1:1. En cuanto a la brazada, sí es importante medirla. Hay algunos síndromes genéticos que se asocian a una brazada mayor que la longitud, o sea que la talla. Por lo tanto, es importante checarlo. Otro de los datos importantes es la exploración de la madurez sexual, que son esto a través de los estadios de Tanner, y sabemos que también venga por lo que vengan en una consulta, siempre es importante revisar estadios de Tanner. Con esto muchas veces nosotros podemos diagnosticar pubertades adelantadas, pubertades precoces o incluso pubertades tardías, simplemente con revisar en qué estadio se encuentra nuestro paciente y podemos a tiempo nosotros manejar una patología que quizás si no la diagnosticamos como una pubertad temprana, a la larga nos lleve a una talla baja en ese paciente. ¿Qué es la velocidad de crecimiento? Bueno, este es el crecimiento que se obtiene en centímetros en un periodo de observación que nosotros expresamos en año generalmente, los centímetros que se ganan por año, y puede estarse evaluando entre cada 4 o 6 meses o cada año. En un paciente en que estamos preocupados porque esta velocidad no es adecuada, lo adecuado es checarlo cada 4 meses. Si no, entonces cada año es suficiente. Esto es porque si dejamos pasar todo un año y el niño no creció nada en ese año, pues va a ser importante checar antes. Por lo tanto, con 4 meses es suficiente nosotros evaluar esta velocidad de crecimiento. Lo que hacemos es que tomamos en cuenta el incremento en 4 meses y lo aforamos a un año, ¿no? Y entonces sacamos esta velocidad de crecimiento anual. Las tablas vienen anual
y tiene una variación también estacional. Esta es la velocidad de crecimiento, fíjense ustedes, esta tabla, esta es la de niñas, ¿sí? En la cual esto no se obtuvo en ningún tipo de estudio por los porcentiles, que se obtuvo de un estudio transversal en el cual se midieron niños de diferentes razas y se llevaron a cabo esta elaboración de los porcentiles en diferentes edades, diferentes razas, diferentes edades, diferentes razas, edades y sexos, y se sacaron los porcentiles. Esto es matemático, por lo tanto, para que un niño esté creciendo por el mismo porcentil que lleva, debe de tener una velocidad de crecimiento en el promedio, en el porcentil 50. Esto quiere decir que si un niño que va a consulta está en el 25, eso no es adecuado, está creciendo menos. Por abajo del 25 siempre hay que estudiar qué está pasando. Si está creciendo entre el 25 y el 50, eso es lo ideal. Si está creciendo más del 50, hay que tener también atención porque puede estar creciendo de más y entonces tratándose de una maduración acelerada. Entonces, esta velocidad de crecimiento siempre checarla en las consultas con determinado intervalo de tiempo para saber si está bien o mal. Cuando un niño tiene una patología crónica y todavía no se ha detectado, ejemplo, incluso se habla de cáncer, de leucemias o de algunas patologías que no se diagnostican y ya las tiene el paciente con cierto tiempo de evolución, lo primero que se daña es esto. El niño, antes que dar una manifestación clínica, empieza a dejar de crecer. Entonces, nosotros podemos diagnosticarlo por una deficiente velocidad de crecimiento. Sabemos que hay un periodo en el cual el crecimiento es muy poco, que más o menos va entre los 5 y los 10 años, el crecimiento disminuye en cuanto a velocidad y después vuelve a aumentar en el periodo ya puberal o del estirón, que es diferente, saben ustedes, en niños que en niñas, y obviamente el incremento es mucho mayor en el sexo masculino que en las mujeres. Los estadios de Tanner siempre hay que tenerlos a la vista para ubicar bien a nuestro paciente en cuanto a desarrollo no solo mamario, sino a desarrollo a nivel de vello pubiano. En el varón no solo es el vello en el pubis, también son las características de los genitales, las características de los testículos y puede ser también la somatometría testicular y de pene. En cuanto a maduración ósea, hay que checarla siempre. Paciente debe de tener una edad ósea de acuerdo a la cronológica, pero puede ser que tenga cierta variación. La estimada como normal es más o menos 6 meses. Si tenemos una variación mayor, entonces estar pendientes, que estemos adelantando en la maduración ósea el paciente o al contrario, que esté retrasando y después se vaya a traducir en una talla baja o incluso en algunas enfermedades las podemos diagnosticar o sospechar cuando tenemos una edad ósea muy atrasada. Ejemplo, el hipotiroidismo, que tiene edades óseas bastante retrasadas. En el caso de la deficiencia de hormona de crecimiento, son pacientes con talla baja y con un retraso en la maduración ósea mayor de 2 años. Aquí tenemos los diferentes puntos que nosotros revisamos. En realidad revisamos todos los huesitos que tiene la mano, no solamente en muñecas, sino todo, cada núcleo de crecimiento estamos checando y de acuerdo a la comparación con el atlas de Grulich-Pyle, nosotros podemos estimar qué edad ósea tiene el paciente. Hay otras estimaciones más complejas, Tanner-Whithouse, por ejemplo, o podemos incluso, hay unos softwares en los cuales vamos comparando huesito por huesito las características para nosotros dar una estimada edad ósea. Sin embargo, se han hecho estudios y se ve que la confianza, o sea, lo adecuado es hacerlo con el Grulich-Pyle porque las estimaciones van a ser muy semejantes a los métodos que nos tardan mucho más tiempo en hacerlo. El Tanner-Whithouse nos tarda alrededor de 2 horas, por ejemplo, en estar checando huesito por huesito cada característica. La talla diana o epigenética, que es otro de los datos que tomamos para estimar la talla de un niño, nos está hablando del potencial genético de un niño en crecimiento y el cálculo para el varón es la talla del padre en centímetros más la talla de la madre con 13 centímetros más, entre 2, y a esto le damos una desviación estándar de más o menos 4 centímetros.
En cuanto a la mujer, hacemos lo contrario, la talla de la madre más la talla del padre menos 13 centímetros, también entre 2, y le volvemos a dar más menos 4 centímetros. Si se fijan ustedes aquí, la diferencia entre sexos, entre la talla de papá y de mamá, son como quien dice 13 centímetros. Eso quiere decir que si una mujer tiene 13 centímetros menos que un hombre, exactamente 13 centímetros, se encuentran en el mismo porcentil del crecimiento. O sea, diferencia entre hombre y mujer son 13 centímetros. Aquí tenemos algunos ejemplos ya hechos de madre de 1,57, papá de 1,72, que son tallas pues más o menos frecuentes en nuestro medio, en México, y como la probable talla final de un hijo es 1,71 más menos 4. En el otro caso, una madre de 1,62 con un padre de 1,86, ellos son altos para nuestro medio. La probable talla final sería 1,67.5 más menos 4 centímetros. Lo más importante cuando estimamos la probable talla objetivo, diana o talla final, es siempre la talla de los padres, a menos que uno de los padres no haya tenido un crecimiento adecuado. Por ejemplo, si la mamá tiene, ya no sé, ahorita ya no se ve, pero antes se veía secuelas de polio o alguna enfermedad en la cadera o algún problema en la columna y por lo tanto no expresó su máximo de crecimiento, no tiene una talla real, entonces eso puede hacer que esta no nos salga bien nuestra estimación. Entonces es cuando tenemos que tomar las demás tallas de los familiares, pero en el caso de que los papás no estén enfermos, no haya habido problemas en ellos de crecimiento, papá y mamá son las tallas más importantes para estimar una talla final en un niño. La definición de talla baja entonces es la longitud o talla, dependiendo de la edad del niño, menor a 2 desviaciones estándar del promedio poblacional expresado para edad y sexo. Esto quiere decir que se encuentren por debajo del porcentil 3. Si ustedes se acuerdan de sus porcentilas, la porcentila 50, de la 50 al porcentil 3 son exactamente 2 desviaciones estándar. De la 50 al porcentil 97 son otras 2 desviaciones estándar. Por lo tanto, tendría que estar por abajo de esas desviaciones estándar, o sea, por abajo de la porcentila 3 para decir que tiene talla baja para la población, un niño. Pero también talla a menos de una desviación estándar por debajo de la centila familiar. Si nosotros calculamos ya la talla familiar y a lo mejor la familiar no está en la 50, no está en la 25, no está en la 10, está en otra de las porcentilas, si el niño está por abajo de una desviación estándar de esa talla esperada de acuerdo a los papás, también nosotros lo debemos considerar como una talla baja e incluso dar tratamiento aun cuando se encuentre dentro de los porcentiles normales de la población. Ejemplo, aquí los hijos de algunos que nos llegan alemanes o descendientes de extranjeros o incluso nada más personas muy altas, si sus niños están en porcentila 10, 25, pero resulta que la talla esperada estaba en la porcentil 90 o en 75, pues entonces está bajo para la talla familiar. Hablaríamos de un diagnóstico de talla baja, aunque esté dentro de las porcentilas normales. De todos los pacientes con talla baja, el 20% están por debajo de 3 desviaciones estándar, quiere decir que están muy por debajo de la porcentila 3 y esas son las tallas bajas que sí tenemos problema, es patología. Y el 80% de los casos están entre la menos 2 y menos 3, quiere decir por abajo de la porcentila 3, pero no tan separado, entre la 2 y la 3. Y estas pueden ser incluso variantes normales, esto es entre el 2 y el 3%. Ahora, ¿qué llamamos hipocrecimiento? Es diferente hablar de talla baja que de hipocrecimiento. Talla baja es cuando estamos valorando a un niño, en este momento, una estimación ahorita transversal y el niño está por abajo de lo esperado. Y hipocrecimiento es cuando el niño tiene una velocidad de crecimiento baja. Entonces, esa velocidad de crecimiento baja, a la larga, nos va a dar seguramente una talla baja. Entonces, el niño no hay que manejarlo nada más si tiene ya la talla baja. Si tenemos un año y el niño no ha crecido un solo centímetro, obviamente esa velocidad de crecimiento es muy baja, tiene hipocrecimiento y en un tiempo prudente vamos a notar que ya se encuentra por debajo de lo esperado para su talla. Entonces, hipocrecimiento es diferente de talla baja, pero si es sostenido, nos va a originar talla baja. Ahora, ¿cuáles son las etiologías de la talla baja? Presnatales o postnatales.
Bueno, de las prenatales es el retraso de crecimiento intrauterino, que puede ser por múltiples factores maternos, fetales, ovulares. Y esto, cuando presentan los niños esta talla baja por un retraso intrauterino del crecimiento, que se documenta que después de más de 2 mediciones de cada 3 meses, o sea, por ejemplo, que estén checando al niño y que hagan ultrasonidos y que vean en 2 ultrasonidos continuos que no tiene una adecuada velocidad de crecimiento, entonces pueden decir que es una velocidad intrauterina de crecimiento baja, que es diferente a cuando el niño nace pequeño, que ese sería un pequeño paragestacional. Entonces, aquí lo importante es que se aumente el riesgo de tener una talla baja final 7 veces y que el periodo más importante son los primeros 12 meses y algunos dicen que hasta 24 meses. Por eso, en un niño que nace chiquito o que estuvo poco crecimiento durante el embarazo, hay que estarlo vigilando durante los 2 primeros años y si no se recupera, no presenta un catch-up, o sea, una recuperación de crecimiento, está indicado el tratamiento. Miren, en esta transparencia se ven en adultos pequeños para gestacional hasta allá del lado de izquierdo y de este lado se ven unos adultos normales y niños pobres normales. Entonces, si se fijan, los que nacieron pequeños o crecieron pequeños en vida intrauterina, en un porcentaje importante pueden llegar a ser unos adultos pequeños. Dentro de la talla postnatal hay varias etiologías, uno que le llamábamos variantes normales y ahora está en entredicho utilizar este término o no, porque ahí agrupábamos a la talla baja familiar y al retraso constitucional de crecimiento. Actualmente estamos diciendo que esto lo agrupemos mejor dentro de lo que se llama talla baja idiopática, porque a veces resulta que la familia tenía un problema, tenía una enfermedad la mamá que no se detectó a tiempo y por esto tiene talla más baja, y que si se le da tratamiento al paciente puede tener mucho mejor talla que la familiar. Pero bueno, son las variantes normales, enfermedades crónicas, ambientales, endocrinas, las genopatías y la talla baja idiopática. Dentro de las variantes normales, entonces serían el retraso constitucional de crecimiento, el retraso por una talla familiar y algunos agrupamos aquí la talla baja idiopática. La familiar, pues ya ustedes no tengo más que mencionarles, los padres son bajos, todas sus familias tienen antecedentes de tallas más bajas, el niño es totalmente normal al nacer, la velocidad de crecimiento también es normal, sin embargo, pues se coloca en porcentilas cercanas a la inferior, incluso más bajas del 3, lo que le da el diagnóstico de talla baja, y esto es acorde con la talla esperada parental. Los estudios son normales y en realidad un tratamiento efectivo no hay, la pubertad se presenta a edad normal, la maduración ósea es también normal de acuerdo a la edad cronológica. En el retraso constitucional es una maduración más lenta, son los niños que van madurando más lentamente, generalmente es más en hombres, el nacimiento está normal cuando nacen, la velocidad es normal, pueden llegar a tener algunas desaceleraciones, pero en general se dice que es normal. La talla está normal para la población, pero más bajita de lo esperado para la familia e incluso son más bajitos que los hermanos, van creciendo más lentos. Una de las causas frecuentes de consulta es que alguno de los hermanos ya lo pasó y aunque está normal, lo está pasando el hermano un poco más pequeño. El inicio puberal es algo importante porque es tardío, la menstruación en la niña o los datos de pubertad en el niño son atrasados, y van a lograr una talla de acuerdo a la talla genética, pero un crecimiento más lento que lo normal. No requiere tratamiento, pero estos niños generalmente la talla final que tienen nunca va a estar en el +4. Pueden estar en la talla media parental o en el -4, pero es raro que alcancen el +4 de la desviación estándar que hablamos cuando hablamos de la probable talla final, que teníamos una talla +/- 4 centímetros. La desnutrición, bueno, esto de aquí quiero mencionarles, no porque, sí, bueno, en muchos lugares todavía hay una desnutrición muy importante, pero pues también hay otro tipo de desnutrición que vemos nosotros en consulta privada, que es estas niñas que se ponen con la anorexia y la bulimia, y entonces yo tengo muchos pacientes que llegan aquí porque en las etapas críticas de su crecimiento, en el periodo de crecimiento rápido, sí, después de la pubertad, dejaron de comer porque estaban gorditas.
Y entonces ahí se afectó crecimiento y quedan al final con una talla baja. Y esto se está haciendo cada vez más frecuente porque niñas y niños en estas etapas, entre los 12, 13, 14 años, se preocupan por su figura y extreman y se limitan en cuanto al alimento y caen en anorexia. Incluso no tienen que caer en anorexia, simplemente con que su cantidad de nutrientes sea menor a la que debe de ser a esa edad, ya es suficiente para que el crecimiento no sea el óptimo. Deprivación social, sí, se da sobre todo en estos niños que se encuentran en los hospicios, en estos internados, y que después cuando se les adopta, pues recuperan un poco su talla, no totalmente, pero bueno, pueden recuperarla. Se revierte en un ambiente agradable. Enfermedades endocrinas, déficit de hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, exceso de glucocorticoides, que sería el síndrome de Cushing, y la diabetes mal compensada. Esta puede dar origen también a talla baja. Lo más frecuente de todo esto es el déficit de hormonas tiroideas, y aquí quiero hacer mención a que hay casos en que los niños no tienen franco hipotiroidismo, tienen hipotiroidismos subclínicos. Estamos hablando cuando la TSH está por arriba del límite superior, pero no llega a más de 10. Eso denominamos es hipotiroidismo subclínico. Estaba en un tiempo muy controvertido si se da o no tratamiento. En el adulto, por ejemplo, algunos endocrinólogos incluso no dan tratamiento. Sin embargo, en el niño, y sabiendo que la hormona tiroidea es muy importante para el crecimiento, está indicado el dar tratamiento en este hipotiroidismo subclínico. El único dato clínico puede ser ese, que no crezcan. Su nombre lo dice, no tiene datos. Entonces pasa desapercibido, no les checamos tiroides y el niño simplemente crece menos de lo que iba a crecer, no alcanza su potencial. Deficiencia de hormona de crecimiento, bueno, puede ser la deficiencia casi total, que es como la niña de arriba que tiene ahí 9 años, ¿verdad? Entonces una pacientita que de plano tenía una talla muy, muy bajita. Me acuerdo que ahí tenía 70 y tantos centímetros y tiene más de 9 años de edad. Ahorita con tratamiento con hormona de crecimiento mejoró un poco, aunque nada más un poco, porque no se pudo sostener el tratamiento por mucho tiempo. O como el niño de abajo de 11 años, que también tiene una talla baja, pero este es un déficit parcial de hormona de crecimiento y ese sería un déficit más importante de hormona de crecimiento. Y aquí mencionarles como pediatras a ustedes que dentro de las etiologías puede ser congénita, que tengan algún defecto en la hipófisis, un quiste, que tengan algún problemita ahí en estructura de hipófisis, por eso no hay una adecuada secreción, pero puede ser también adquirida. Y los niños, por ejemplo, que tuvieron traumatismos o que los niños que tuvieron asfixia neonatal, simplemente con eso, hacen lo que equivaldría a un síndrome de Sheehan en la embarazada. Esta falta de circulación a nivel de hipófisis por un traumatismo durante el momento del parto o un sangrado durante el momento del parto por un abrupto placenta o por lo que haya sido, en eso estos niños dejan de funcionar hipófisis y lo que más se afecta es hormona de crecimiento. Entonces esos niños hay que estar muy pendientes de su incremento en talla después de ese problema al nacer, ¿no? Sospechar deficiencia cuando el retraso tiene una talla proporcionada, cuando la velocidad de crecimiento es muy disminuida, ¿sí? Las pruebas de función tiroidea son normales, la pubertad está retrasada. El hipotiroidismo, que ya, este es un hipotiroidismo franco, un cuadro franco, pero los hipotiroidismos subclínicos son los que yo les digo que cursan con déficit de crecimiento y podemos nosotros mejorar simplemente con dar hormona tiroidea a dosis incluso bajas. En los niños que tienen un franco hipotiroidismo, pues ese corrigiendo dando un tratamiento con hormonas tiroideas, se recupera, tienen un catch-up increíble, recuperan crecimiento siempre y cuando se haya detectado a etapas tempranas y se dé pues el tratamiento adecuado y sobre todo el seguimiento también. El síndrome de Cushing por exceso de cortisol, exceso de glucocorticoides, pues también en niños que sean obesos y que vemos que están chaparritos, entonces en ellos hay que checarles. Niño gordito, acuérdense, niño obeso, niño gordito es niño grandote. En las escuelas generalmente los muy gorditos son los que están generalmente hasta atrás de la clase porque son los que tapan a los de adelante, entonces son muy altos. El niño que es gordito y que no está alto, ese tiene un problema, ese tiene una enfermedad, hay que estudiarlo, puede tener un síndrome de Cushing o puede tener un déficit de hormona de crecimiento que también hace que se acumule tejido adiposo, sobre todo en el tronco.
Enfermedades sistémicas, siempre nos van a llevar a un retraso de crecimiento con una velocidad de crecimiento baja, y la edad ósea puede estar atrasada por la patología de base también respecto a la cronológica. Y bueno, estas son algunas de las enfermedades sistémicas que pueden dar talla baja, y pues en general la mayoría de las enfermedades crónicas nos van a dar esta talla baja. Y importante mencionar talla baja idiopática. Este es un concepto más o menos nuevo, que quiere decir, es una talla baja en la cual no encontramos ninguna causa, pero el niño tiene talla baja. Está por debajo de 2 o 3 desviaciones estándar. Se le han hecho todos los estudios de laboratorio y no se encuentra nada. Y entonces lo denominamos talla baja idiopática y lo metemos en este rubro, y se indica incluso tratamiento, en este caso de talla baja idiopática, porque sabemos que quizá no hemos llegado al diagnóstico, no sabemos qué tiene, no sabemos cómo abordarlo. Es un diagnóstico que todavía no está hecho, probablemente tenga algún defecto molecular en algún lugar y eso nos esté condicionando esta talla baja, pero como no lo podemos diagnosticar, le llamamos idiopático, y esto se le ha dado tratamiento porque se ha visto que a muchos niños con el diagnóstico se les da tratamiento y reaccionan incluso como si fueran deficientes de hormona de crecimiento. Entonces, este es un concepto nuevo, y la Growth Hormone Research Society propuso incluso que se incluyera la definición cuando la talla es inferior a 2 desviaciones estándar por debajo de la parental, o la predicción de talla esté por debajo de 2 desviaciones estándar. Y generalmente se asocia a talla baja familiar. Entonces, por eso les decía que la talla baja familiar también, ahora están diciendo algunos que es talla baja idiopática, porque si hay una familia donde todos son chiquitos, ¿quién no nos dice que tengan un defecto molecular también en el cromosoma X o en algún otro lado que nos condicione talla baja y que no se haya diagnosticado? ¿O quién nos dice que no tenga una hormona de crecimiento que estructuralmente, que molecularmente no sea normal y por eso no tenga una acción adecuada en su receptor? Eso no lo sabemos. Y lo que se ha visto es que se les da tratamiento y mejoran. Entonces, este rubro es un rubro relativamente nuevo y requiere tratamiento, se da tratamiento y mejoran. Dentro de las genéticas, pues ya ni mencionar, ustedes saben perfectamente, el síndrome de Turner tiene buena respuesta al uso de hormona de crecimiento, tanto la forma clásica como las formas no tan clásicas. Obviamente, la dosis es mucho más alta de hormona de crecimiento. En el caso de las displasias óseas, es muy difícil hacer diagnósticos a veces, porque las displasias, hay muchos tipos de displasias y es difícil agruparlo o diagnosticar exactamente qué tipo de displasias, pero bueno, puede darse tratamiento, y algunas, se habla de que en algunos casos puede mejorar la talla, no en todos. En la mucopolisacaridosis también observamos talla baja, con algunos datos que nos hace sospechar hipotiroidismo, entonces hay que estar pendientes y diagnosticarlas. El tratamiento de muco que está ya actualmente en uso nos ayuda también a mejorar esa talla. Entonces, dentro del estudio de talla baja es importante la historia clínica o personal, familiar, la velocidad de crecimiento, el estado nutricional, la carga genética, medir proporciones corporales, saber cuál es la talla diana o potencial de crecimiento y ver la relación entre el peso y la talla. Y de esa forma nosotros podemos saber si tiene sobrepeso y está creciendo poco y sospechar algunas enfermedades. Entonces, preguntar todos los datos posibles dentro de la anamnesis que nos pudieran servir para hacer un diagnóstico, sobre todo el patrón de crecimiento de los padres, la pubertad en los padres es importante, si tuvo el niño una hipoglucemia neonatal, sufrimiento fetal, encefalopatía hipoxicoisquémica, si se alimentó bien durante la primera infancia, si tuvo algunas enfermedades. En fin, en el caso de niños que tienen hipoglucemias neonatales, si no crecen bien y tienen genitales pequeños, esos son los datos importantes del déficit de hormona de crecimiento. Entonces, estos niños podrían tener deficiencia de hormona de crecimiento. Hay que estar pendientes, así hemos diagnosticado algunos, y con el tratamiento mejora no solamente la talla, mejora la hipoglucemia. Dentro del examen físico, buscar los estigmas genéticos, las enfermedades que sospechamos, o pedirle los estudios orientados también hacia la patología que nosotros estamos tratando de descartar. Las pruebas generales, pero los complementarios, las pruebas específicas
para descartar algo, por ejemplo, si pensamos en una enfermedad celíaca, en un hipotiroidismo, en un síndrome de Cushing, en un síndrome de Turner. En las niñas sabemos que los síndromes de Turner puede ser que la única manifestación sea la talla baja. Entonces, si una niña tiene talla baja y no le encontramos ninguna otra cosa, pues es importante hacerle un cariotipo, y muchas veces diagnosticamos mosaicos de Turner que pueden responder a tratamiento con hormona de crecimiento. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. En los niños que sospechamos déficit de hormona de crecimiento, hacer pruebas de estimulación de hormona de crecimiento. Algunas se hacen con la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que es GHRH, otras las hacemos con algunas otras sustancias que sabemos que elevan, como la levodopa, como la clonidina, como la insulina, que es la de ideal, la estándar de oro, utilizar insulina para provocar hipoglucemia y luego medir hormona de crecimiento. Estas pruebas son dinámicas, se hacen en un consultorio bien equipado o en un servicio de urgencias. Y no solamente medimos hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento llega al hígado y ahí produce factor de crecimiento IGF-1, que es el directamente responsable del crecimiento lineal. Por lo tanto, siempre cuando sospechamos deficiencia, pedir hormona de crecimiento, IGF-1 e incluso IGF-BP3, es la proteína transportadora de hormona de crecimiento. Puede haber hormona de crecimiento e IGF-1, pero si no hay proteína, no llega a los sitios en que tiene que actuar y tampoco hay un crecimiento. Por eso hay que pedir todo esto. Los estudios de imagen, ya habíamos mencionado, al sospechar alguna deficiencia de hormona de crecimiento, irnos a hipófisis, ver si hay algún problema estructural o no lo hay. Aquí este es el diagrama de flujo para el diagnóstico de talla baja, en el cual nosotros podemos ubicarnos. Si quieren, se los podemos proporcionar este diagrama de flujo que les ayuda como a orientar el diagnóstico y qué estudios solicitar, y nos habla que hay que empezar a estudiar siempre y cuando la talla esté por abajo de esas 2 desviaciones estándar, en este caso con proporciones normales. Entonces monitoreamos velocidad de crecimiento. Si la velocidad de crecimiento está por abajo de la 25, que yo les había mencionado que está mal, entonces hay que hacer todos estos estudios. Si la velocidad de crecimiento es normal, pero la edad ósea está retrasada, es un niño que va creciendo lentamente. Velocidad de crecimiento normal con edad ósea igual a la cronológica, es una talla baja familiar lo más seguro, hay que observarlo. Si los estudios salieron normal con velocidad de crecimiento de menos de 25, hay que observarlo. Si está todo bien, sospechamos clínicamente o algunos salieron alterados, podemos pedir para descartar deficiencia de hormona de crecimiento. Si están bajos IGF-1 y IGBP3, podemos hacer pruebas de estimulación. Si están bajas, diagnosticamos deficiencia, hacemos estudio de imagen de cráneo, estudiamos el eje hipotálamo hipofisiario e iniciamos tratamiento. Si no estuvieron anormales, si estuvieron bien, entonces nada más vigilamos o diagnosticamos una talla baja idiopática. Estas serían ya, esto es abreviado, todo lo que yo ya les mencioné en cuanto a las etiologías de talla baja. Y estas son las indicaciones aprobadas del uso de hormona de crecimiento, deficiencia, insuficiencia renal crónica, Turner, Prader-Willi, pequeño para edad gestacional, talla baja idiopática, insuficiencia del gen HOME-BOS, o sea, del Shocks, síndrome de Noonan y pacientes en transición de deficiencia del niño al adulto. Tratamiento de deficiencia es normalizar el crecimiento, favorecer densidad mineral ósea y mejorar el perfil lipídico y metabólico en general, porque los pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento también tienen alteraciones en metabolismo, no solamente en talla. La dosis de hormona de crecimiento hay que hacerlo en cuanto más temprano, en cuanto se diagnostique, y hay que estar vigilando a los pacientes. Administración es diaria. ¿Cuándo referir a un endocrinólogo? Para ustedes pediatras, cuando la talla esté por debajo de 2 desviaciones estándar, 2 desviaciones estándar o del porcentil 3, que es lo mismo, para su edad y género, cuando la velocidad de crecimiento esté por abajo del porcentil 25, cuando la talla esté por debajo de la talla esperada o talla diana, cuando haya ausencia de enfermedad y la talla esté por debajo del 3 o por debajo de la diana, cuando hay desaceleración de crecimiento por un periodo de 6 meses o más, el niño no está creciendo, cuando la predicción de talla final está por debajo de la esperada, cuando tiene síndrome de Turner o displasia ósea, cuando el paciente ha sido rebasado por alguno de sus hermanitos en talla del mismo sexo, claro, y cuando tengan ustedes duda de si existe alguna patología o que no existe esta patología, pero que tiene talla baja el paciente.
Les recomiendo estas lecturas. Este está un poquito atrasado, pero ya nos estamos reuniendo para hacer el nuevo consenso de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica. Pues ya está viejito, lo hicimos en el 2005, me parece, ¿sí? Y ya ahorita estamos haciendo el nuevo consenso sobre recomendaciones de uso de hormona de crecimiento. Y este es uno importante porque es el consenso latinoamericano en niño pequeño para la edad gestacional, donde también me hicieron favor de invitarme a participar. Y aquí se habla de la importancia de detectar al niño pequeño para edad gestacional durante el primero y segundo año. Si no tiene un crecimiento adecuado, si no tiene un catch-up esperado, hay que dar tratamiento. Dando tratamiento por 2 años, la recuperación de crecimiento se obtiene y después el niño ya toma un carril por el que va a ir creciendo. Si no le damos tratamiento a tiempo, oportunamente, entonces nos va a salir más tiempo, más prolongado el uso de esta hormona de crecimiento a dosis más alta y por tanto más caro. Entonces, si se detecta entre más temprano, que cerca de los 2 años, cuando está indicado el iniciar tratamiento, si no ha tenido recuperación de talla y de peso. Y aquí es la transparencia de la niña más chiquita del mundo con deficiencia de hormona de crecimiento. Miren, es esa pequeñita, que es de la India, que no le quisieron dar tratamiento a sus papás. Y nada más para finalizar rápido, vean la diferencia entre dar y no dar hormona de crecimiento. Niñas con síndrome de Turner, con hormona de crecimiento, estos son velocidad de crecimiento, y esas son las que no se les da. Aquí también, antes y después del tratamiento. Aquí son pequeños para edad gestacional, antes y después del tratamiento. En insuficiencia renal, que es otra de las indicaciones ya formales, sin tratamiento, las barras al inicio, y con tratamiento diferentes dosis y en diferentes tiempos. Ustedes ven que baja velocidad de crecimiento porque la mejor respuesta con hormona de crecimiento siempre la vamos a ver en el primer año y todavía en el segundo tiene mucha respuesta, pero después empieza a disminuir. Y en talla baja idiopática, miren, el control son los niños que están hasta la izquierda y después son la velocidad de crecimiento de los niños que sí tienen tratamiento, en donde se nota que el incremento en centímetros por año, la velocidad de crecimiento es tan importante como de estar creciendo 4 centímetros al año, se van hasta más de 10 y algunos llegan cerca de 12 centímetros al año durante el primer año de crecimiento. Responden algunos de ellos como si fueran una franca deficiencia de hormona de crecimiento. Por eso está indicado su uso también en talla baja idiopática. Muchas gracias.